Su última pelea la terminó con la mandíbula fracturada y ganó. Jesse Bam Rodríguez regresaría al ring a finales de este año 2023 después de que le rompieran la mandíbula en su última pelea este mes de abril ante el mexicano Cristian Chícharo González. El combate terminó siendo muy disputado y con triunfo de Rodríguez con tarjetas 118-10, 117-111 y 116-112. Rodríguez aseguró haber sentido la mandíbula fracturada desde el asalto número 6. Sin embargo, a punta de coraje siguió en el ring hasta lograr una corona que lo convierte en el primer nativo de San Antonio, Texas, en reinar en dos categorías distintas en el boxeo. Jesse Bam Rodríguez tuvo que pasar por el quirófano, lo operaron y al parecer todo ha salido muy bien, gracias a Dios. Y el día de hoy vamos a platicar de este boxeador mexicoamericano que está dando mucho, pero mucho de qué hablar. Hoy vamos a platicar del tremendo Jesse Bam Rodríguez y si eres nuevo en Richie Blog, te invito a que te suscribas, actives la campanita y actives todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros programas. En el amateur le fue muy bien, desde ahí se veía que iba a ser grande, un boxeador amateur realmente talentoso, guiado por el brillante entrenador Robert García, hermano menor del campeón Super Mosca Joshua Franco. Rodríguez tenía mucho a su favor desde que debutó en el año 2022. Bam aterrizó en la escena mundial del boxeo en febrero del 2022 con una victoria por decisión unánime sobre el multicampeón Carlos Cuadras y se adueñó de la corona vacante Super Mosca de la WBC. Sin embargo, su estancia en la categoría duró poco, pues tras deshacerse por nocaut en 8 rounds al experimentado ex campeón Srinsaket Sor Rubinsai, decidió bajar de división para sumar su segundo campeonato, un peleador muy completo que logró lo que el Chocolatito no pudo lograr. ¿Y qué es lo que tiene Jesse Rodríguez? ¿Cuál es su arma secreta? Su arma secreta es su juego de pies. Se mueve de una manera bárbara y cambia el ángulo de un segundo a otro. Es un hombre que tiene un juego de pies increíble y una velocidad formidable. Es un boxeador muy inteligente. Estos cortos de video que escogí especialmente para ustedes muestran este gran juego de piernas que te estoy diciendo. El juego de pies, chécate cómo mueve los pies. Bam Rodríguez me recuerda mucho al maestro Orlando Canizales. Me lo recuerda en la manera de ejecutar esos cambios, esos swifts que hace de una manera muy sobria. Lo hace parecer fácil, pero esos movimientos, esos cambios requieren muchas horas de entrenamiento y mucha coordinación. Esa precisamente es su arma secreta, el juego de piernas, la velocidad y la inteligencia que tiene. Es un peleador que tiene perfectamente bien medidos los espacios y pese a su corto alcance se siente muy a gusto peleando en la distancia larga. Dentro de sus puntos débiles podemos citar que es su cardio y su pegada. No tiene golpes de poder y ojo, no estoy diciendo que no pegue duro, ya que sí tiene una pegada, pero no es el tipo de boxeador que te pueda resolver un combate con un solo golpe y como ya lo vimos tiene una mandíbula muy frágil. Pese a esto, es un estilista que también sabe pelear hacia atrás y repito, es en extremo inteligente, usa los primeros 2 o 3 rounds para estudiar a sus adversarios, los descifra, les lee el patrón y por ahí se los agarra. Bam Rodríguez es un boxeador que no tiene patrones. Bam Rodríguez es un peleador que le gusta soltar de 4 a 5 combinaciones, nunca menos de 4 y no tiene patrones, por eso es tan difícil. Es un tipo que tiene bien estudiados sus movimientos, no es un tipo que vaya de frente a partirse la cara. Yo creo que él y su cuerpo técnico están muy conscientes de sus limitaciones y por eso lo entrenan mucho a moverse de esa manera tan espectacular. Sus peleas son bastante entretenidas, lo repito, su estilo es muy similar al estilo del maestro Orlando Canizales. Me lo recuerda mucho, especialmente en la manera de hacer sus cambios de ángulo, ese shift punching que le sale tan bien y que de repente cambia el ángulo de golpes y normalmente si el boxeador contrario no está acostumbrado a esa velocidad y a esos shifts, los agarra con la guardia baja y justo ahí es donde Bam Rodríguez los caza. Sin tener golpes de poder, no los necesita, ni una mandíbula de acero. Bam Rodríguez tiene una de las técnicas más finas y más depuradas del boxeo actual que lo convierten, a mi parecer, en un monstruo. Southpaw fights a southpaw. There's a solid left hand that got in there that made Juarez step back, try to close out this year strong, and him himself wanting a world title shot in 2021. Going down nice goes Juarez in uppercut. round 2. 4, Beautiful shot. 5, 6, I 7, don't think he's gonna make this one. 8, 9, 10.
Esperemos ver a este peleador contra un fajador que lo ponga en problemas. Esa sería una pelea muy interesante. ¿Qué fajador se te ocurre? ¿A quién te gustaría ver pelear contra Jesse Bam Rodríguez? Escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Jesse Bam Rodríguez es un boxeador que tiene juventud, tiene técnica y tiene corazón, tiene muchos huevos para seguir brindando espectáculo. Un boxeador que lo veremos pelear a finales de este año con la ayuda de Dios y que sin duda estaremos transmitiendo en Richie Blog su próxima pelea. Un peleador estilista que no tiene miedo ir al intercambio a sabiendas, y fíjense bien, a sabiendas que su punto débil es su mandíbula. Sin duda alguna lo que le sobra a este pugilista es corazón y técnica. Cada uno de sus movimientos los tiene fríamente calculados, ya que tiene boxeando desde los 10 años, desde muy chavito, desde la edad en que los campeones se forjan. Creo yo que Jesse Bam Rodríguez tiene todo para convertirse en leyenda y en uno de los boxeadores favoritos de nosotros, el respetable público. Un muchacho concentrado, disciplinado en lo suyo, que no le gusta andar de borracho. Un muchacho muy concentrado que hace de sus campamentos un monasterio sagrado. Este es el tipo de boxeador que a mí me gusta. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Tu opinión es la que más importa. Mi pelea favorita fue la que sostuvo contra el Príncipe Cuadras. Le dio una cátedra de boxeo y lo mareó con sus movimientos de pies en todo momento. Y como te dije en un principio, lo empezó a estudiar round 1, round 2, round 3 ya lo tenía descifrado y acabó con él. It's a brilliant performance. You love seeing this from these young studs. 22 years old and already a world champion. Coming up, 6 rounds, junior welterweights, Jourdain and Aponte. And then in the championship rounds, it was Rodriguez who continued to shine. He was ready for this. I mean, you can see how confident he was at the fighter meetings. He said all the right things. So was Carlos Cuadras, but you expected that from a former champion. But for Jesse Rodriguez, for Bam Rodriguez to do exactly what he did for 36 minutes to keep this strong former champion off you, that's impressive because he followed a strategy all the way to the end, which is hard to do when you're as young as Jesse Rodriguez. Pues una victoria muy merecida de Jesse Rodríguez, proclamándose campeón mundial supermosca de la WBC al vencer al mexicano ex campeón mundial Carlos Cuadras por puntos en decisión unánime de los jueces. El zurdo Jesse dominó la pelea con sus pasos laterales, con sus esquivas, con su boxeo muy fluido y muy preciso. Cuadras no se rindió y buscó hasta el final la victoria, lanzando potentes golpes principalmente al cuerpo, pero Rodríguez estuvo más acertado en los golpes y puso una defensa imbatible. Carlos Cuadras sabía que tenía que buscar un knockout, pero Jesse no se abrió, su defensa estuvo cerrada en todo momento. Las puntuaciones fueron 117, 110, 117, 110 y 115, 112. En ese tiempo, Rodríguez se convirtió en el campeón mundial más joven en la actualidad, con tan solo 22 años recién cumplidos, por delante de David Haney con 23. Enorme peleador, y en su última pelea contra el Cristian el Chícharo González peleó fracturado, peleó con la mandíbula fracturada desde el round número 6 y así se la aventó toda y así ganó. Es un peleador que le sobra corazón. Lo vimos, lo escuchamos al finalizar la batalla. Jesse Bam Rodríguez dijo que sintió una fractura en la mandíbula desde el sexto round, por lo que tuvo que apretar aún más fuerte para aspirar a la victoria y conseguir este nuevo campeonato. Y en las últimas noticias que tenemos de Jesse Bam hasta el día de hoy, su entrenador Robert García dijo que ya fue atendido por un especialista y que le dieron 8 semanas al menos de descanso para poder pensar en su regreso, aunque vislumbró que esto sucederá en el último trimestre del 2023. En los últimos 3 meses de este año, primero Dios, vamos a esperar el regreso de Jesse Bam Rodríguez. ¿Ante quién te gustaría ver a este peleadorazo? Sea quien sea, va a ser un tirazo y lo vamos a estar transmitiendo aquí en Richie Blog, porque definitivamente este peleador tiene calidad le sobra, es muy valiente, tiene unos pasos laterales muy buenos, hace el shift punching de una manera magistral. Les digo, me recuerda mucho al maestro Orlando Canizales, de quien por cierto tenemos un video aquí en este canal. Mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la próxima con la ayuda de Dios. Por cierto, la próxima ya se viene. Vamos a estar transmitiendo este sábado Gervonta Davis contra Ryan García en la categoría de peso
superligero este sábado 22 de abril. Señoras y señores, mis amigos, este pleito va a estar bueno. Los dos me caen gordos, honestamente, pero esperemos que nos den un buen espectáculo, un buen show y que no se cuiden. Con respecto a que están apostando las bolsas, yo me imagino que es solamente publicidad, me imagino que es un hecho propagandístico para aumentar el morbo de esta pelea, ya que lo que cuenta no son las bolsas, sino son los campeonatos y no se está jugando ningún campeonato. Pero yo espero honestamente que sea un buen show, que sea un buen espectáculo para nosotros, el respetable público. Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios, porque ya saben que a todos los leemos, a todos les damos corazones, no a todos les respondemos, pero a todos los leemos. Yo quiero saber a quién le vas y por qué. A Gervonta Davis, el chico malo, a Ryan García, el carita. ¿A quién le vas tú? Yo creo que tiene más talento Gervonta Davis, y que Gervonta Davis, a pesar de lo gordísimo que me cae, porque me cae muy mal, yo creo que Gervonta Davis va a ganar y que no van a noquear ninguno de los dos. Los dos se han estado pasando de habladores que van a noquear, que van a mandar al hospital. Yo no creo que eso pase. Yo creo que Gervonta Davis va a ganar por decisión dividida. Ese es mi pronóstico. Gervonta Davis gana por decisión dividida. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿Gervonta Davis o el que se cuida la cara con productos Pond's? Yo la veo muy difícil que Ryan García honestamente le aguante el ritmo a Gervonta Davis. Gervonta tiene un cardio impresionante, una técnica muy buena, no tiene una pegada demoledora, pero sí tiene la técnica suficiente como para desbalancearlo, y Ryan García solamente tiene su izquierdazo, y no creo que el izquierdazo de Ryan García le sea suficiente para terminar con Gervonta Davis. Repito, nos van a dar espectáculo, los van a cuidar, y yo creo que al final se va a dar una decisión a favor de Gervonta Davis. Pero eso es lo que yo opino. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Oscar de la Hoya ha promocionado a su muchacho. Oscar de la Hoya dice que Ryan García va a ser el próximo Canelo. Dios mío, yo no le veo mucho. No es un guerrero, es un gran deportista. No es un guerrero. Yo no veo a Ryan García como un guerrero, y al Gervonta Davis, aunque nos caiga gordos, pues sí, él sí es un guerrero. Va más allá del deporte, es más que un deportista. Y por esa razón yo creo que Gervonta Davis va a ganar y se va a imponer este sábado. Yo quiero leer tus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. Y ahora sí, mis amigos, me voy y nos vemos el sábado con la ayuda de Dios. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.